Damos la bienvenida al abogado Esteban Ron Castro, experto en Derecho Constitucional, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Hechos vertiginosos han venido dándose desde la semana pasada con respecto al juicio político al presidente de la República y una coyuntura importante que se dará mañana, una reunión del Pleno de la Asamblea apelando al artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que viene en medio ya de advertencias de parte de la Presidencia de la República y su defensa, que señala que actuar a través del Pleno y el día de mañana estaría eventualmente violando un principio de legalidad establecido en el artículo 226 de la Constitución. Quisiéramos una explicación técnica del tema, de la situación que se ha dado. Dentro de este análisis ingresa también esa decisión que comunicó el Procurador General del Estado, su criterio con respecto al informe de la Comisión de Fiscalización. Le escuchamos. Buenos días, Gustavo, gracias por la invitación. Siempre un gusto tener estos diálogos. Excelente semana. Bueno, de lo que hemos visto es que el juicio político ha cambiado nuevamente en cuanto a la asimilación del proceso y cómo éste se puede ir configurando de acuerdo a las varias discusiones que se venía teniendo. El juicio político tiene tres fases. De hecho, estamos entrando prácticamente a la última fase, que es la interpelación como tal al presidente de la República. ¿Qué es lo que sucede en la primera fase, que era la presentación como tal del juicio, el dictamen de admisibilidad y las pruebas? Creo que fue una fase en un torbellino, a veces de desconocimiento de los procesos parlamentarios, pero que finalmente terminó. Se cerró la etapa de las actuaciones de la prueba, que también fue otro torbellino que fue bastante complejo en ese sentido y que lamentablemente no generó mayor certidumbre respecto de cómo se actuaron las pruebas y de la posibilidad de la responsabilidad del presidente de la República. Estamos en la fase final, que es la fase de la elaboración del informe. Pero, ¿qué es lo que sucede a partir del día viernes, más o menos las 18 horas? Sale el pronunciamiento de inteligencia normativa del Procurador General del Estado estableciendo dos cosas. La primera es que existe un único informe en los procesos de fiscalización de los juicios políticos al presidente. ¿Qué es lo que pasa en las comisiones ordinarias habituales? Que cuando existe un proceso de fiscalización o inclusive de otros funcionarios que no sean presidente, pueden haber informes de minoría para que estos en su momento sean discutidos en el Pleno. Pero en este caso, la posición del procurador estableció eso, justamente que no hay informes de minoría, sino hay un único informe. Este informe, elaborado por el asambleísta Villavicencio y asesores, fue presentado el día sábado en la Asamblea, pero tuvo una discusión álgida, porque justamente con el cambio de la postura realizada por parte del procurador en este ejercicio de inteligencia normativa, cerraba la posibilidad, que es el punto número dos, para que la comisión pueda entrar a discutir informe de minoría y se quedaba sola con la posibilidad de que se puedan hacer modificaciones a este texto. Así lo hizo la oposición, así lo entendió la oposición. Después de la lectura de las casi 300 páginas del informe, el día sábado, se intentaron a través de mociones ordinarias en la comisión cambiar los contenidos de este informe. Sin embargo, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, lo que hizo fue clausurar la sesión. Hasta ahí nos quedábamos. ¿Y qué tendría que suceder en los siguientes días? Al tener un único informe, se tenían que enviar las actas al presidente de la Asamblea y secretario de la misma de la intención votacional para que efectivamente se proceda con el tema de que sea el Pleno de la Asamblea el que decida respecto de la procedencia o no de la fase ya de juicio político como tal, es decir, la interpelación al presidente de la República. El día domingo, el presidente de la Asamblea, el asambleísta Saquicela, lo que hace es hacer una convocatoria a un pleno sobre la base de la inexistencia de un acuerdo en la Asamblea, en la comisión, perdón, para que sea el pleno de la Asamblea el que llame o no a este juicio político. Y en ese es el momento en el cual nosotros nos estamos encontrando. ¿Qué es lo que sucede? Que este llamamiento directo por parte del presidente Saquicela lo que hace es acelerar el proceso de juicio político. ¿Por qué? Porque al no existir informe, este no tenía los tiempos que
eran tiempos de respiro y negociación para el gobierno a efectos de la sociabilización, sino que lo que puede suceder mañana es que se apruebe la convocatoria a juicio político y en el mismo acto hacer la convocatoria. Es decir, se aceleraría el juicio político el día jueves o viernes de esta semana, inclusive, Gustavo, antes de la selección de las nuevas autoridades en la Asamblea el 14 de mayo. Tanto así ha sido el tema que creo que inclusive, perdón, el propio asambleísta Villavicencio dijo que hasta ahí llega en un tuit lapidario y que son errores del propio gobierno. Entonces cambia nuevamente el escenario del juicio político, cambiado el viernes, cambió el sábado, cambia ayer, estamos en un nuevo escenario que también podría cambiar el día martes iniciada la sesión para la convocatoria del juicio político. En síntesis, abogado Ron, todas estas discusiones, debates, maniobras que se venían realizando desde la Comisión de Fiscalización, particularmente aquellas comandadas por Ana Belén Cordera, Fernando Villavicencio, culminaron con un resultado contrario, más bien aceleran el juicio y lo facilitan con la necesidad solo de una mayoría simple. Así es, definitivamente ese es el escenario actual. Parecía que se complicaba el escenario para la oposición con el pronunciamiento del procurador, pero finalmente parece que no se cayó en cuenta de la disposición final del artículo 142, que establece que en cualquier tipo de proceso de fiscalización se puede utilizar esta argumentación. De hecho, la primera reacción de Juan Flores, el jefe de bancada del BAN, movimiento oficialista, señaló que no es un proceso de fiscalización. Y claro, no es tanto verdad. La propia Corte Constitucional ha establecido en el dictamen de admisibilidad que es el más alto proceso de fiscalización y control político que existe dentro de la legislación ecuatoriana. Entonces, ese es el primer error. En el segundo, usted acertadamente, Gustavo, señalaba que la defensa técnica del presidente de la República ha establecido que existen violaciones constitucionales según el 226 de la Constitución. Pero el 226 de la Constitución es el que establece el principio de legalidad. Ahora la defensa es la que deberá alegar dónde existe esa debida vulneración del principio de legalidad, porque el 226 no me dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, veamos qué pasa en las próximas horas, veamos cuáles vienen a ser las argumentaciones y yo solo espero, en beneficio de la democracia ecuatoriana, que no exista más vaciamiento de estas instituciones y no se activen las garantías jurisdiccionales. No quiero dar ideas, pero que no se activen las garantías jurisdiccionales porque ya vemos lo que éstas pueden causar. No creo que se atrevan en virtud del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Ahora, en lo que hemos visto, sobre todo en los últimos días, las últimas horas, esto ha sido una batalla de carácter legal, de interpretaciones de artículos, ya sea de la ley de la Asamblea Nacional o de la Constitución de la República, una guerra de leguleyadas, podríamos también decir. Se puede vislumbrar que eventualmente la Corte Constitucional tenga nuevamente que evaluar la situación y que dirimir sobre el tema. Por lo pronto, no creo que ese sea el camino, Gustavo, porque recordemos una cosa, la Corte Constitucional en el procedimiento de verificación establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, a partir del artículo 63 en adelante, requiere en primer lugar de dos cosas. La primera es una decisión del Pleno como tal. Es decir, el Pleno debe reunirse y establecer un señalamiento de seguimiento y verificación de dictamen y resolución, como en este caso sería. Y segunda cosa es que una vez pronunciada la Corte Constitucional, vienen como ejercicios y diligencias a efectos de establecer el efectivo cumplimiento de sus dictámenes. Como por ejemplo, y si hacemos un símil con lo acontecido en el Consejo de con el Consejo de Participación Ciudadana, se llama una audiencia o verificación de información. E inclusive la Corte Constitucional puede ordenar pericias, ¿no? Pero es un procedimiento que al menos, a pesar de no tener pruebas per se, tomará su tiempo y principalmente la decisión inicial del Pleno. De hecho, si es que la voluntad ya del Pleno de la Corte Constitucional sería esa, la decisión tendría que ser en estos días, inclusive antes de la propia justificación de la convocatoria a la interpelación presidencial. Porque imagínense lo que sería, Gustavo, una intervención de la Corte posterior
a una eventual destitución del presidente Lazo, restituyéndole a su cargo. ¿Sí? Sería ya el vaciamiento absoluto de las instituciones. De hecho, yo creo que va a haber un reclamo social y de cierta parte de la comunidad jurídica ecuatoriana de la intervención de la Corte Constitucional, pero creo que la Corte esta vez va a dejar que las instituciones democráticas fluyan por sí solas. Lo que se perfila ahora es en una acción sumaria muy rápida en la Asamblea Nacional, la aprobación por mayoría simple del juicio político en contra del presidente de la República. Por esto no obsta que se requerirán los 92 votos para una eventual destitución. Así es, Gustavo. Eso hay que tenerlo clarísimo desde un inicio. Lo que se puede hacer procedimentalmente es con una mayoría simple, dar paso a la interpelación. La interpelación, si es que existiría esta autoconvocatoria y es acelerada, podríamos tenerla el día jueves o viernes, porque recordemos que en las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional tienen que ser convocadas con 24 horas de anticipación. Y después de la interpelación, que además es muy extensa, Gustavo, recordemos que la propia Constitución establece que son 2 horas de los asambleístas interpelantes, 3 de defensa del presidente de la República de manera presencial y personal, ¿sí? Y las intervenciones de hasta por 10 minutos de los posiblemente 137 asambleístas. Estamos hablando de que un juicio político puede durar por ahí entre 10 horas. Y también es conocido que el presidente de la República tiene sus problemas de salud. De hecho, así lo informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Entonces, una interpelación con esa duración también va a ser harto compleja, pero en este punto de la vida, acelerada por los propios errores o digamos, la falta de previsión, no de errores, de previsión política de presidente y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Ya en el plano de lecturas, de interpretaciones, ¿cuál es su visión en cuanto a cómo puede influir esta situación que se está dando en las elecciones parlamentarias del domingo? Puede influir mucho, de hecho. ¿Por qué? A pesar de que la Asamblea Nacional lo que tiene son nichos de poder decisional dentro de las autoridades, porque finalmente las presidencias y vicepresidencias de las comisiones, ¿qué tipo de poder decisional generan? Contratación de, y al menos espera de buenos asesores y secretarios de efectos de generar debates jurídicos y legislativos correspondientes, pero la presidencia y las 2 vicepresidencias de la Asamblea, así como la configuración de los miembros del Consejo de Administración Legislativa CAL, eran posiblemente materia de negociación. Y al haber quitado la posibilidad de que se dé una negociación con la designación de nuevas autoridades, se entendería que el gobierno pierde oxígeno en cuanto a por ahí una movilización de votos sobre la base de estas negociaciones. De hecho, la intención del presidente Saquicela sabemos que es de renovación de su presidencia. Esto también puede ser una jugada, Gustavo, de renovación de presidencia de Virgilio Saquicela, ¿sí? Porque la convocatoria en ese sentido fue bastante ágil y sin ninguna documentación. A pesar de esto, no incumple ningún tipo de procedimiento, porque la ley orgánica de la función legislativa es bastante laxa en ese sentido y ya el acto está como tal. Ahora, nos quedan 3 escenarios, Gustavo, sobre la base de eso. El primero es que la Asamblea con mayoría simple apruebe el juicio político y el juicio político se dé en el tema de la interpelación lo más rápido posible. Como decía, puede ser inclusive el jueves de esta semana. La segunda es que se archive, no que no es, nada está dicho en política. Y la tercera es que se torpedee la decisión o la sesión del día de mañana en virtud de ganar tiempo para que se den las negociaciones respecto de las nuevas autoridades de la Asamblea. A pesar de que esto no debería influir desde la utopía académica del principio de continuidad de la administración pública, las presidencias, vicepresidencias de las comisiones especializadas perennes, principalmente también la de fiscalización, presidencia y vicepresidencia de las asambleas y CAL, siempre van a ser objeto de una negociación. Ahora, ¿qué se observa en cuanto a la composición de fuerzas allí en la Asamblea? Dos de los partido uno y movimiento el otro, que han venido auspiciando el juicio político con sus legisladores, el Partido Social Cristiano y Pachacuti, están atravesando sus propias coyunturas. Y yo creo que lo acontecido el día de ayer con la convocatoria del presidente Saquicela nuevamente remueve el escenario.
nuevamente remueve el escenario, porque no quiero ser especulativo en ese sentido, Gustavo, pero posiblemente mucha de la fuerza de negociación para desafiliaciones y votos en contra del juicio político en determinadas bancadas, posiblemente hayan sido estas propias comisiones, es decir, presidencias, vicepresidencias de las propias comisiones. Entonces, por ahí se va desinflando ese juego. Ojo, que hay actos, dentro al menos de las 5 bancadas visibles que existen en la Asamblea, que podrían generar una nueva composición. Pero vamos haciendo un ejercicio de descarte de estas bancadas. UNES está votando orgánicamente y digamos que es UNES más uno, que es la asambleísta Mireya Pazmiño. Después, por otro lado, tenemos el Partido Social Cristiano con una merma de al menos 3 asambleístas por 3 desvinculaciones voluntarias. Pachacutic tiene una pugna interna que al mismo tiempo está generando problemas para el cómo se tiene que encauzar su votación, como en virtud de la falta de decisión del Tribunal Electoral de Pachacutic, que todavía no logra determinar la presidencia del ex candidato inclusive, Churuchumbi. Entonces, en Pachacutic existe una fractura. La izquierda democrática, es lamentable decir que ese partido político tan hegemónico, tan orgánico en su momento, en este momento lo único que haga es acomodar su fuerza al vaivén de lo que les toque. Lamentablemente no hubo una definición nunca de la izquierda democrática, salvo de 2 asambleístas respecto del juicio político, e inclusive están apelando a una presidencia de una asambleísta ya de muchos años de la izquierda democrática de la Asamblea Nacional, que inclusive ha dicho que tiene las intenciones, pero la izquierda democrática lamentablemente se queda con una indefinición. Y finalmente el BAN obviamente tiene pues una determinación absoluta a la negativa del juicio político, y a este BAN se le pueden sumar un par de asambleístas independientes. Recordemos inclusive, Gustavo, una cosa, que estas organizaciones políticas ya barajan nombres para la presidencia de la Asamblea. UNES, Marcelo Holguín, Partido Social Cristiano, a pesar de no decir que quiere una presidencia, han dicho que también estarían bien las vicepresidencias, está siempre Esteban Torres. Pachacutic tiene como 3 candidatos. Vilma Salgado, de la Izquierda Democrática, también aspira a la presidencia, e inclusive los independientes, a nombre de Daniel Novoa, quieren llegar a la presidencia de la Asamblea. Entonces, lo que pasó es que se desinfló el capital de negociación en virtud de esta aceleración del juicio político. Vuelve a tomar vigencia ese decreto ejecutivo de la muerte cruzada que, a decir de algunos portavoces de la Presidencia de la República, Guillermo Lasso lo tiene firmado. Total y absolutamente, Gustavo. El decreto ejecutivo de la muerte cruzada, con esta reconfiguración de escenarios, vuelve a tomar vigencia. Y vuelve a tomar vigencia sobre la base de la conmoción interna y la grave crisis política en la propia Asamblea. Recordemos que existen 3 causales al tema de la muerte cruzada, que es la aprobación de funciones que requiere un dictamen de la Corte Constitucional a efectos de dar procedimiento, que no va a suceder. La segunda es la grave crisis política y conmoción interna, que requiere otro pronunciamiento paralelo, que es un estado de excepción. Y finalmente, la falta de mecanismos o que se rompa con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que sería el único motivo directo de muerte cruzada. Entonces, plenamente vigente el tema de la muerte cruzada sobre los nuevos escenarios que se puedan plantear. Vuelve también a tomar vigencia ese algoritmo flujograma con múltiples ramificaciones, algoritmo complejo sobre el desenlace o posibles desenlaces de este intento de juicio político. Totalmente, totalmente. Los escenarios, como te decía, cambian, vienen cambiando desde el día viernes, procedimental, pero también en el fondo. Entonces, creo que debe haber preocupación en este momento, mucha preocupación, de hecho, en la bancada de gobierno, en el BAN, la coalición de 70 legisladores anunciada por Juan Flores, no la vemos. Este tema de Virgilio Saquicela y esta convocatoria también se entiende igual dentro de la legalidad, que es un tema de quién estuvo más avispado políticamente hablando, y después lo que pueda pasar, inclusive respecto de, y te soy súper sincero, Gustavo, lo que pueda pasar ya en la convocatoria del presidente de la República por el estado de salud. Una interpelación de un juicio, o en un juicio político
es una cosa harto compleja. Estamos hablando de casi 10 horas de debate que se pueden dar en virtud de todos los escenarios que estamos barajando. Así que tanto el juicio político, el desgaste, la muerte cruzada vuelven a tomar plena vigencia. No es que volvemos a foja cero, sino que las instituciones, cuando existe este juego, las instituciones político-jurídicas, cuando existe este juego o esta pugna de poderes, toman vigencia, se inflan, se deshinchan y en ese sentido se empiezan a barajar nuevos escenarios. Muchos han desestimado la habilidad en el manejo de la legislatura de Virgilio Saquicela y de hecho aparentemente se ha dado una situación bastante accidentada que ha ido cambiando día a día, casi hora a hora. En su criterio, abogado Ron, ¿piensa usted que esto obedece más a errores, a eventualidades, coyunturas que se han dado? ¿O existió una planificación en la cual sí se consideró esta alternativa, la que se va a dar, el juicio político? No, 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 no. Yo no creo que haya sido algo planificado. Como te decía previamente, Gustavo, creo que es un tema de desprolijidad y de falta de inteligencia normativa de Villavicencio y asesores de este artículo, porque la defensa de la no aplicación del artículo 142 es muy escueta, muy, muy, muy escueta. Inclusive la defensa técnica de la Presidencia de la República todavía no nos dice cómo, como lo analizábamos al inicio de esta intervención. Entonces yo creo que ha sido, no fue un tema planificado. Existen muchos errores también en cuanto al manejo legislativo del presidente Saquicela, pero no creo que esto haya sido una planificación. Es falta de un ejercicio de inteligencia normativa, de no haber tenido presente la posible aplicación del 142. Nada más que eso, Gustavo, pero lamentablemente eso genera que se cambien las fuerzas políticas al interior de la Asamblea. Es que si nos ponemos a ver en ese sentido, el tuit de Fernando Villavicencio es lapidario, donde él dice, hasta ahí llego, ¿sí? Es como que da la batalla perdida porque todo el momento, todo el proceso de juicio político, no digo él, sino en general, se vivió en virtud de argucias, interpretaciones y demás en los cuales los medios de comunicación, la comunidad jurídica ecuatoriana hemos intervenido para tratar de ir corrigiendo y de hecho se ha generado mucha influencia, Pero ¿sí? Villavicencio endosa la principal responsabilidad al Al propio presidente de la gobierno de República Guillermo ahora. Lazo. Claro. Ahora, el día de hoy, endosa a la presidencia de Guillermo Lazo. Pero cuando tuvo que extralimitarse y hablar y tratar de aplicar el Código Orgánico General de Procesos inaplicable en el procedimiento parlamentario, no le tendió la mano. Cuando tuvo que decir, Esteban Torres, estoy a la orden con el pronunciamiento del procurador, y a él que le gustan los términos jurídicos, este sí es el señor autogol que él se acaba de hacer. Pero lamentablemente, Gustavo, no son creo que situaciones previstas, sino que se dan al momento de revisar la ley. Además, recordemos que la desazón, principalmente de UNES el día sábado, era inaudita. Daban prácticamente como perdido el juicio político al no dejarles realizar las observaciones del informe, pero no sé, algún asesor, alguna persona debe haber sacado lo del artículo 142 y ya vemos la respuesta escueta de el oficialismo que parece que se dan también por perdidos. Para finalizar, abogado Ron, ¿qué tipo de días le vienen al Ecuador? Depende de los escenarios. Es mucha expectativa la que se ha generado en virtud del careo que pueda existir entre la Asamblea Nacional y el presidente de la República. Eso, en primer lugar, es demasiada expectativa. El tema de la muerte cruzada también genera muchas indefiniciones y principalmente inseguridades a efectos de, pero sería, la muerte cruzada en este punto se ha vuelto un reclamo ciudadano también. Y además, después de eso, si es que existiese la destitución del presidente, vienen tiempos complejos en la reconfiguración de la administración pública, porque Todo esto se da además con una debilidad orgánica muy fuerte del gobierno. muy fuerte y en un ambiente de inseguridad extrema. Entonces, sea cual sea el resultado del juicio político, la transición va a ser o tiene que ser inmediata. Va a subir el riesgo país, va a generar indefiniciones en cuanto al cómo se va a administrar el país,
quiénes van a ser las autoridades, pero también va a generar una indeterminación social muy fuerte. No descartemos manifestaciones de apoyo en contra o hasta de alivio. Entonces se viene algo complejo, aunque no creo que se dé una implosión. Eso sí, estoy seguro que, o al menos estimo que no se dé una implosión social. Gracias por habernos atendido. Con todo gusto, Gustavo. Un abrazo. El abogado Esteban Ron Castro es experto en Derecho Constitucional, decano de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC del Ecuador.